Shalom Aleichem, su servidor Moshe aquí en Abraham, transmitiendo desde Ciudad Colón, el Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Esta entrega de Conversemos de hoy, jueves 4 del mes de Menahem Ab del año 5784. La Gemara en el Tratado de Baba Batra, folio 37 y siguientes, nos informa que de un principio legal establecido por la Torá, que asegura que un tribunal rabínico, luego de conocer un caso, cualquiera que éste sea, y haber dictado una sentencia sobre este caso, perfectamente ante la recabación de nueva prueba sobre ese caso, llámese nuevos testigos que contradigan a los otros testigos, prueba material que evidencie que la primera sentencia se emitió eh, eh, con falta de prueba decisiva para existir. El tribunal rabínico puede, puede desdecirse, puede emitir una sentencia nueva y anular la sentencia anterior. Lo que le preocupa a los Amoraim en este caso es la credibilidad del Beidín, la credibilidad del tribunal rabínico que emite una sentencia y que luego la anula para emitir una sentencia nueva. Sin embargo, la respuesta que da la Gemara ante esta dificultad ideológica es el hecho de que la integridad del tribunal rabínico debería ser cuestionada toda vez que ante la existencia de nueva prueba se mantenga una sentencia que no respeta esa prueba. Es decir, si tenés, si tenés evidencias, testimonios, pruebas de que la sentencia anterior fue emitida bajo un criterio incorrecto, lo correcto es que volvás a analizar el caso y emitas una sentencia de acuerdo a lo que, en concordancia más bien quiero decir, con la prueba que arroja o que aporta la nueva evidencia. Este principio legal de la forma en la que los tribunales rabínicos conocen los casos arroja una nueva perspectiva desde la parte legal y ética de cómo entendemos nuestra religión. Porque no puede, hablaba yo un día de eso con una persona, no puede dogmatizarse el criterio de un rabino, por ejemplo, o en este caso el tribunal rabínico, de decir, nuestra palabra es palabra divina y una vez emitida la sentencia es inapelable. Ciertamente las sentencias, como todo sistema legal, eventualmente pueden apelarse hasta que encontremos una prueba concluyente que nos lleve a una sentencia exacta basada en esa prueba. La Torá ofrece castigos muy severos para los testigos falsos, por supuesto. Y si sucediera que luego de haber sido juramentados los testigos se descubre que su testimonio es falso, et sheker, entonces estos testigos serán castigados con el mismo castigo que pretendían que se le impusiera a quien hubiera sido su víctima en caso de que su testimonio hubiera tenido éxito como testimonio falso. La Mishnah nos aconseja en el Tratado de Avot que los miembros de un tribunal rabínico, eh, cuya posición es juzgar y emitir sentencias, deben ser conspicuos y diligentes a la hora de, de examinar a los testigos y de examinar la prueba. Si bien es cierto, la Gemara es un compendio de a lo que a mí me gusta llamar jurisprudencia,
tiene todas las características de una obra jurisprudencial. Es decir, nosotros aprendemos a determinar decisiones a pesicot rabínicas o, bueno, en este caso, jurisdiccionales, legales, halágicas, a partir de los principios que nos ofrece la Gemara. Pero sorpresa, luego de que se pasan casi 2000 años de estudio de la Gemara, un buen día un rabino dice, pues de la Gemara no sacamos criterio para juzgar, para emitir sentencias. Podemos sacar criterio de la Gemara, del Talmud. Cuando decimos Gemara y Talmud, pues prácticamente estamos hablando de lo mismo. Simplemente por una cuestión técnica, la Gemara es la discusión de la Mishnah y el aporte de otras reglas externas a la Mishnah conocidas como Baraitot, pero que a final de cuentas son lo mismo. Entonces la Gemara es esta discusión. Cuando ponemos la Mishnah y el Talmud juntos, cuando ponemos la Mishnah y la Gemara juntas, pues tenemos el Talmud. Entonces decía que el Talmud, si bien es cierto, es un código jurisprudencial. Del Talmud aprendemos a juzgar, aprendemos cómo se juzgan los casos. Ciertamente el Talmud no es decisivo para que yo diga, bueno, como el Talmud, o para que un tribunal rabínico piense, o un judío en su vida normal piense, ya que el Talmud lo expresa o lo decide de X o Y manera, pues entonces yo voy a seguir el Talmud. No, en realidad nosotros no seguimos el Talmud, hoy día seguimos el Shulchan Aruch y todavía más. Ya no seguimos el Shulchan Aruch, sino que dependiendo si somos sefardim o ashkenazim, seguimos cada quien las decisiones de las pesikot de los rabinos que hayan emitido diferentes sentencias en cuanto a los principios que nos ofrece el Shulchan Aruch. No se desdice un tribunal rabínico en cuanto a si toman una decisión y después de esto dicen, no, la sentencia era incorrecta, pues tenemos nueva prueba y tenemos que juzgar y sentenciar en función de esa prueba. Los testigos que pretendían mediante testimonio falso conseguir un castigo o la expropiación de un tercero, de su propiedad, qué sé yo, X cosas que tengan que ver entre Ben Adam le Javeró, serán castigados, decíamos, con el mismo castigo que hubiera recibido su víctima en caso de que su testimonio falso hubiera tenido éxito. ¿Por qué? Porque el testigo no solamente, o sea, los comparecientes delante de un juicio, de un din, no solamente tienen la obligación moral de decir la verdad, sino que antes de que empiece la sentencia son juramentados delante de Hashem de que van a decir la verdad. Entonces quiere decir que hicieron un juramento falso. No podemos utilizar el nombre de Hashem en falso y jurar en su nombre para emitir testimonios que no son correctos. De aquí entendemos que la forma en la que se juzga es una forma meramente legal. O sea, el juez no puede pedir la intervención divina. Por ejemplo, si bien es cierto, eh, 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 Dios, Hashem, está de pie en la asamblea de los jueces, está escrito Baadat Kel, donde se reúnen los jueces, no es para él, para que Hashem desde su posición divina intervenga en el juicio, sino para simplemente asegurarse de que casualmente los jueces que están conduciendo un caso lo están haciendo de la manera correcta. De ahí el deber de conspicuidad, el deber de diligencia. Perdón, esto es inevitable. El nivel de diligencia que los jueces que conocen los diferentes casos deben tener para no dogmatizar, para no decir esto es palabra de Dios. Y entonces como tal vamos a emitir una sentencia totalmente, no solamente inapelable, Shalom, sino vamos a emitir una sentencia que debido a que tiene fuerza de Torah, debe ser aceptada inequívocamente por todas las partes implicadas. Porque las sentencias de los tribunales rabínicos tienen fuerza de Torah, de acuerdo a la Torah que ellos te instruyan, así harás, está escrito. No es
o sea, podemos entender este pasuk, lo podemos entender en el hecho de que al analizar casos de Torah, van a tener que referirse a la Torah y por lo tanto nos van a decir la Torah que se refiere a ese caso. O también podemos entender que la decisión a la que el juez llegue, aunque no esté escrita en la Torah como tal, podemos entender que su sentencia, que su dictamen realmente es Torah por basarse en principios de Torah. Entonces, cuando un tribunal rabínico obliga a un deudor a pagar una deuda, es la Torah de ese deudor que tiene que pagar la deuda, basado en principios de Torah, pero no hay ningún lugar en donde te diga específicamente, vos tenés que pagar, fulano de tal. Sin embargo, pues entendemos que al tratarse de un caso de Torah, lo que los jueces están instruyendo es Torah, aunque ésta no se encuentre escrita. De aquí tenemos un serio problema con los no judíos, porque ellos dicen, son mandamientos, o sea, los dictámenes de los sabios son mandamientos de hombres. Sin embargo, las personas que llegan al judaísmo siguen cumpliendo con estos mandamientos de hombres, mal llamados mandamientos de hombres, a pesar de ser dictámenes emitidos por los sabios. Y ahí yo podría hacer una lista. Aquí atrás tengo un libro que me da una lista de diferentes decretos rabínicos que adquirieron fuerza de Torah a lo largo de los siglos y que hoy día se hacen de la forma en la que se hacen y nadie cuestiona. Nadie dice, por ejemplo, ¿quién dice que llevar kippah es una obligación? Está en la Torah, no, en ningún lado de la Torah dice que hay una mitzvah de llevar kippah. Los profetas, Malachi específicamente hablando, dijo, caminarás modestamente delante de Hashem tu Dios. Y de ahí los sabios entendieron que es caminar modestamente o humildemente o juiciosamente o prudentemente. ¿Qué quiere decir esta palabra tan amplia que, 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 que tiene que ver con el Señor? Y los sabios entendieron de las palabras de Malachi que era la obligación de cubrirnos la cabeza delante de Hashem. Hay un sinfín de razones ideológicas, religiosas, que nos dan los mefarshim para usar kippah, pero ninguna tiene fuerza de mitzvah de la Torah, salvo el dictamen de los sabios. Y así, como les digo, podría ser una lista. Pero los sabios tienen esta prerrogativa, toda vez que, que el diligenciamiento, eh, 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 el ejercicio intelectual para llegar a estas conclusiones, evidentemente deberá partir de de un principio de interpretación que le arroga a los 13 principios de interpretación de Rabbi Ishmael la fuerza de que este ejercicio intelectual, insisto, es científico y es aceptable por todos nosotros para poder determinar estos dictámenes. Cuando Moshe Rabenu partió de este mundo, Yehoshua bin Nun fue el sucesor de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu lo invistió a Yehoshua bin Nun con todo su hod, con todo su esplendor, toda su inteligencia, su sabiduría. Hashem le dijo a Moshe Rabenu que pusiera solamente una mano en la cabeza de Yehoshua, la semijá, pero Moshe Rabenu puso sus dos manos para decir todo lo que yo soy te lo paso a vos. ¡Wow! Qué tarea titánica, qué, qué, qué misión hercúlea para Yehoshua ben Nun, ser el sucesor de un hombre del cual la Torah misma dice no hubo otro como él, ni habrá jamás otro como él. Y ahí nomás, recientemente después del fallecimiento de Moshe Rabenu, los sabios llegan, los sabios no, pues los ancianos llegan donde Yehoshua, que pues era un hombre menor que ellos. Dicen, venimos a que nos expliques halajá. Y dice el relato que se lo olvidaron, si no me equivoco, 3000 halajot. No 3000 mitzvot, 3000 halajot. 3000 formas de hacer las cosas para llevar a cabo, para llevar a cabo los diferentes mitzvot. Cada mitzvah tiene su halajá.
y lo iban a apedrear, lo iban a matar. ¿Cómo se te ocurre? Si vos sos el sucesor de Moshe Rabbeinu, ¿cómo se te ocurre que de repente simplemente vas a decir que se te olvidó? ¿No? Es inaceptable. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, nuestra vida depende de esto. Y entonces el presidente del Beit Din, si no me equivoco, era Otoniel Ben Kenaz, y le salvó la vida a Yoshua, porque él se reunió con el Sanedrín en ese momento y mediante el proceso intelectual de análisis de los mandamientos lograron recuperar la totalidad de las halajot. No fue un ángel que vino a decirles, sí, mira, la halajá es así o asá. No, hubo un ejercicio intelectual. Rabbi Maimónides, parafraseándolo, dice que nuestra interfase de comunicación, de contacto, de acceso a la divinidad es por medio de la razón. La Torah es racional, es razonable, es sentido común. A veces nos hacemos bolas, nos enredamos en nuestras propias cuerdas, pero cuando tenemos duda, pues está bien tener dudas porque no lo sabemos todo. Evidentemente es por evidente, porque no lo sabemos todo. Y no es que tengamos que saberlo todo, pero sí debemos saber tanto como nos sea posible. Y para eso solamente esto solamente lo podemos conseguir por medio del estudio. No hay de otra, no existe otra forma. El estudio de la Torá, el estudio de la práctica de la Torá, es decir, la halajá, es el peor enemigo, no solamente de la ignorancia, sino también de la inclinación al mal. Porque como decíamos en una entrega anterior, la ley es para refinar el carácter. Este refinamiento no tiene como fin la puesta en práctica de buenos modales. Los buenos modales son otra cosa. Sin embargo, la Mishnah dice, Im ein Torah, ein derech eretz. Si no hay Torah, no hay buena educación, no hay buenos modales. Ve gam, im ein derech eretz, ein Torah. Si no hay buenos modales, tampoco hay Torah. ¿Por qué? Porque uno y otro van de la mano. Un estudiante de Torah debe ser una persona educada, debe ser una persona amable. Y es imposible que una persona amable en nuestro medio no sea un estudiante de Torah. Este tema, como siempre, Bezrat Hashem, da para más. Si llegaste hasta aquí, te recuerdo que tenemos nuestras comunidades, nuestros canales en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Ahora estamos trabajando con TikTok y de vez en cuando ponemos algunos aportes en Instagram también. Ya que estás ahí, no se te olvide suscribirte a nuestro canal. Si te gusta el contenido, pues hazte clic en la campanita para que recibas alertas de cada vez que creamos más contenido sobre esto. Esta tarde vamos a seguir con las leyes de los 9 días antes de Tisha B'Av y nuestra conducta antes y durante el ayuno de Tisha B'Av, Bezrat Hashem. Y si conoces personas que les interesa este tipo de material, compartí, nos haces un gran favor y podemos así también seguir creciendo. Indudablemente tus dudas, consultas, preguntas, sugerencias, inquietudes son muy bien recibidas y puedes dejarlas ahí en comentarios también. No cuesta nada y yo te aseguro que si hay alguna pregunta, yo no voy a estar dando la respuesta, yo le dirigiría esa pregunta al rabino para que él nos ilumine en cuanto a estas dudas. Nos veremos en otras entregas. Hasta entonces, Shalom Aleichem. Éxitos, bendiciones, prosperidad, buena salud, buenas noticias y todo lo bueno para nosotros y para todo Am Israel. Hatzlacha Rabbi,